Muy buenas noches, hermanos. Después de mucho tiempo creo que vuelvo por aquí y veo cambios impresionantes en el local, ¿no? No sé cuándo vine la vez anterior, creo que fue antes de pandemia, también por un tema misionero. Y bueno, doy gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y sobre todo por esta pantalla. Qué bueno que ya tengan su pantalla, hermanos. Qué bendición. ¿No se alegran ustedes? Les felicito por su pantalla. O no, o de repente estoy diciendo algo que no sé. Pero sería bueno que la usen así. Realmente ayuda muchísimo, digamos, para poder compartir ahí las enseñanzas y ver cómo el Señor va bendiciéndonos también. Bueno, agradezco al pastor José Luis. Él es un viejo amigo o amigo viejo. Una de las dos cosas somos, ¿no? Muchos años también sirviendo al Señor en el ministerio pastoral, como también en el tema de misiones. Privilegio aparte de que esta red de NED Global, esta red de iglesias, este año cumple 19 años. Ya tiene mayoría de edad. Y el próximo año cumplimos 20 añitos. Y queremos celebrarlo a lo grande, hermano. No sé cómo vamos a hacer a lo grande. Porque este año el inicio ya ha sido impresionante. ¿Por qué? Porque este año nos hemos dividido en 3 lugares para hacer la inauguración. Y haciéndolo así en 3 lugares, es decir, ya no centrado solamente en Polo Libre, sino también fue en Los Olivos y también en San Juan de Lurigancho. Hemos duplicado, más que duplicado, la asistencia. Todavía no recibo el informe final, pero hemos sido más de 5,000 personas inaugurando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Amén? Yo le digo para animarlo, hermano, porque Dios en su gracia y su misericordia está usando a estas iglesias de NED Global. Somos 16 de Lima, 18 en el Perú, porque tenemos 2 en provincia, Cajamarca y Piura, que a la vez están también reuniéndose para compartir la palabra acerca de misiones. Y, hermano, esto no pasa en cualquier parte. De verdad, todos los predicadores que hemos traído, especialmente también los que hemos traído a esta conferencia de España, de Colombia, de Costa Rica, nos dicen eso. Eso no pasa en ninguna parte de Latinoamérica ni del mundo. Que 18 iglesias se estén uniendo para tener conferencias de misiones, esto es rarísimo, excepcional, no pasa todo el tiempo. Yo le digo, cuéntame, estaba hablando con el director de Comiván, el que no canta, Cristian Castro, ¿ha venido por acá? No ha venido por acá. El que no canta, pero sí predica de visiones, le digo, tú que eres director de Comiván, dime, ¿en qué país o lugar se reúnen 5,000 creyentes para hacer una inauguración misionera? No, en ninguna parte. ¿En qué parte del mundo se reúnen 20,000 creyentes? Porque, ojo, estas 18 iglesias reúnen a más de 20,000 creyentes para tener una semana de información, capacitación, entrenamiento misionero. Yo, cuéntame dónde. No pasa, me dice. No ocurre eso. Así que, hermanos, no pierda de vista que Dios nos está bendiciendo, que Dios está obrando en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú.
Y usted es protagonista de las misiones. Usted es un actor principal de ese movimiento misionero. ¿No le parece extraordinario? ¿No merece un gloria a Dios? Amén. Alabanza al Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a pedir la bendición de Dios para meditar en la palabra. Solo quería compartirles eso porque es maravilloso, hermano. Padre, queremos darte las gracias por reunirnos alrededor de tu nombre y el deseo más grande que tienes en tu corazón, que se extienda tu reino en esta tierra. Por la obra que hizo Jesús allí en la cruz y nos bendijo con la salvación milagrosa que hemos recibido por la fe. Y ahora, Señor, al estudiar tu palabra, queremos rogarte que tú puedas extender tu mano buena sobre nosotros, cautivar nuestros pensamientos y nuestros corazones para seguirte a ti en obediencia y por fe en Jesús nuestro Señor. Nos encomendamos en este tiempo en tus manos. Te rogamos que nos ilumines con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a compartir: la iglesia misionera cosechará fruto y será recompensada. Es una declaración de fe, de confianza, que las misiones que están en el corazón de Dios no paran, no se detienen. Y seremos recompensados por seguir la voluntad de Dios. ¿Usted lo cree o no? Amén. Mire, estamos haciendo una reflexión en Romanos capítulo 10. Usted va a escuchar durante estas noches algunas reflexiones en Romanos. Pero le quiero animar a que usted estudie Romanos. De verdad es una bendición. Porque así como hay evangelios que yo creo bajo mi estudio personal, el evangelio más misionero, ¿cuál es? A ver, el evangelio más misionero, ¿cuál es? Que tiene mucha y profunda enseñanza misionera. Mateo, dice uno. ¿Quién da más? Otro evangelio que haya leído y usted encuentra mucha enseñanza misionera. Marcos, dice. Otro evangelio. ¿Hechos? Juan. Gracias, hermano. El Espíritu le está guiando. El evangelio, bajo mi convicción personal, que tiene mucha enseñanza misionera, es el evangelio de Juan. Muchos hacemos referencia solamente a Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. Pero el evangelio que contiene enseñanza misionera, a mi entender, con mayor insistencia y profundidad, el evangelio de Juan. Estudie Juan y estudie la palabra enviar, enviados, envíen. Y se van a encontrar que Juan es el que más nos exhorta a hacer nuestro ministerio misionero. Ahora les hago otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la epístola más misionera? Tiene las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, Hebreos. ¿Cuál es la epístola más misionera? Le estoy dejando tarea, pastor. Disculpe usted. ¿Cuál es? Epístola. ¿Aló? Epístola. ¿Qué epístola? No, un escritor es Pablo, pero ¿qué epístola? Pablo escribió 3 epístolas. ¿Cuál? Romanos. Generalmente estudiamos Romanos porque creemos que está la esencia de la doctrina en Romanos. Pero pocos estudian Romanos con ojos de misioneros. Así que esta es una invitación a que usted estudie desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 16 de Romanos
y se va a encontrar con gran enseñanza misionera. ¿Estamos? ¿Entramos al contexto ya? Muy bien. Capítulo 10. Me han pedido que les comparta versículos 11, 12 y 13. Me voy a tomar la libertad de poder juntar estos 3 versículos. Dice aquí, capítulo 10, versículo 11. Dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Y aquí hay enseñanzas y principios espirituales de misiones muy importantes. La primera cosecha que a mí me inspira esta porción de Romanos capítulo 10 es la que tiene que ver con el compromiso de la fe. ¿Por qué? Versículo 11 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primer principio espiritual que yo encuentro aquí en Romanos. Hay una propuesta que yo llamo de igualdad en el Evangelio. Porque el versículo 11 dice, todo aquel. Y cuando dice todo aquel, es una afirmación universal, es una afirmación global, es una afirmación sin restricciones. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, que todo aquel tiene que ver con cualquier raza, cualquier género. Nos está haciendo entender que no importa la cultura o el pasado, todo aquel es todo aquel. Quiere decir que el Evangelio está disponible para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Muchos años han pasado donde ha habido, y usted sabe, por ejemplo, para darle un dato histórico del Perú, cuando vinieron las primeras misiones al Perú, se repartieron el territorio del Perú. ¿Sabía usted eso o no? Las primeras, digamos, agencias misioneras, denominaciones que vinieron al Perú dijeron, nosotros en el sur, los adventistas, en el norte, los nazarenos, en la selva, los presbiterianos, en Lima y parte de la costa, los bautistas. Estoy mencionando nombres nada más, ¿ok? Pero así se repartieron el Perú. A nosotros nos toca este territorio. ¿Pero qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, todo aquel que puede ser del norte, del sur, del este, el oeste de nuestra cultura andina, o puede ser de la selva, o puede ser de otro país. El Señor nos dice todo aquel. En otras palabras, que en el plan de Dios, en el plan misionero de Dios, no hay personas a quien se le puede excluir del amor de Dios y el plan de salvación. Nuestra tarea como iglesia es llevar ese mensaje a todo aquel que tenga necesidad espiritual, todo aquel que esté hambriento de conocer a Dios, todo aquel que anhela conocer al Señor como su Salvador. Eso es lo que llamamos la igualdad en el Evangelio. Un segundo aspecto que noto en esta expresión del versículo 11 habla de la centralidad de la fe. Una iglesia, un creyente, un misionero, un pastor, si no cree en lo que comunica, pues no espere que quien le escuche lo vaya a creer. Es una comunicación de la esencia de nuestra creencia. Por eso dice, todo aquel que en él creyere, que creyere en el Señor. Y note algo interesante en la propuesta del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 10.
Porque hay un contraste entre la fe judía, que está basada en las obras de la ley, buscando de esa forma ser agradable a Dios. Usted sabe, ¿no? De los rituales judíos, ¿ha escuchado alguna vez? ¿Cierto? Ha oído los rituales judíos para buscar agradar a Dios por medio de sacrificios, rituales, ofrendas, etc. Pero Pablo, en Romanos 10 y en Romanos, la epístola de Romanos, les desafía y les reta a abandonar las obras de la ley para justificarse delante de Dios. Y les propone a apropiarse por la fe de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ha entendido eso en Romanos? Supongo que ustedes han estudiado Romanos, ¿sí o no? Pastor José Luis, yo creo él es un maestro por excelencia y les habrá enseñado varias veces el libro de Romanos. Pero aquí nos está diciendo que para que este reino se extienda, para que la iglesia cumpla su tarea misionera, nosotros tenemos que anunciar a todo aquel el mensaje de Jesús, para que en aquella persona que en él creyere sea salvo, sea salvo. Usted sabe cómo empezó el ministerio el Señor Jesús, ¿no es cierto? Su mensaje, ¿cómo empezó? Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que, mi hermano, ese mensaje, aunque no nos guste en esta época, en esta generación y en este tiempo, siglo XXI, escuchar esa palabra, arrepentíos, porque nos confronta con nuestra moral, nos confronta con nuestra supuesta libertad para hacer lo que queremos o lo que querramos, lejos de la voluntad de Dios. El Señor nos sigue llamando al arrepentimiento, porque el reino de Dios está cerca. Y una de las tareas de la iglesia misionera y del misionero, del líder, es acercar a la gente con el mensaje de Jesucristo para que se encuentre con el Señor y experimente ¿la qué? La salvación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, misiones sigue repitiendo, mi hermano, el mensaje original, esencial que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y creo que Romanos, aunque es una epístola que mayormente se conoce como una epístola doctrinal, otra vez tenemos que recordar el ABC del Evangelio. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál es la recompensa que nos dice el versículo 11? La recompensa, el tercer aspecto que les menciono aquí, es que no será avergonzado, no será humillado, no hará un trabajo en vano. Bien dijo el profeta Isaías que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, no será avergonzado. Usted sabe que hay misioneros que no tuvieron en su ministerio gran fruto de personas convertidas. Hubieron misioneros que están registradas sus historias en biografías importantes. Lo recordamos porque fueron pioneros. Por ejemplo, Hudson Taylor en la China, que él nos enseñó todos los principios de cómo meterse en una cultura y logró algunos resultados, pero no como hablaríamos ahora de una iglesia, de una congregación. No, sí, logró ganar gente, pero eran grupos pequeños. No son como ahora las iglesias que nosotros tenemos, como ustedes. Tenía grupos caseros.
Pero ¿cuál fue su aporte a la misión? Que se atrevió a salir de la comodidad de su cultura y meterse a una cultura totalmente extraña, de vestimenta extraña, de un idioma extraño, de comidas extrañas, de salir de su confort e irse a la cultura china. Si ustedes hablan del padre de la iglesia en la India, Guillermo Carey, también hizo un gran esfuerzo para irse casi, digamos, sin mucho respaldo. Era como un misionero enviado solamente por una iglesia pequeña, pero su trabajo misionero fue extraordinario porque fue aprendiendo y fue enseñando a las generaciones que a él le siguieron que para entrar a una cultura hay que aprender el idioma de la cultura, hay que hacerse la cultura, hay que vivir en esa cultura, hay que asentarse en esa cultura. Y él es uno de los primeros traductores a varios dialectos de la India, o varios idiomas, si puedo decirlo así, de la India, de traducción de muchas partes de la Biblia. Eso es lo que nos dejaron como herencia. Y su tarea ha trascendido la historia. Por eso decimos, no será avergonzado. Dios lo ha honrado con una vida de inspiración para las futuras generaciones de misioneros. Pero no tenemos que remontarnos al 1800, al 1900. Nosotros tenemos misioneros. Usted sabe, y esto es importante que usted también lo considere y lo valore del trabajo que hacemos en la iglesia y en esta red de iglesias de NET Global. Tenemos cerca de 80 misioneros. Entre todas las iglesias, las 18 iglesias, tenemos como 80 misioneros. ¿No le parece extraordinario? ¿No le parece maravilloso? Que 18 iglesias, hermanos, hay denominaciones en América Latina y aquí en el Perú que están felices por enviar un misionero cada 5 años, cada 10 años. Nosotros, en el Señor, por la gracia, repito, de Dios, hemos enviado un misionero al año o 2 misioneros al año y no ha quitado que las iglesias independientemente envíen sus propios misioneros. Por eso sumamos a cerca de 80 misioneros. Usted seguro va a tener la visita de alguno de ellos en estos días y los va a escuchar a ustedes. Aquí tienen unos misioneros que están presentes, seguramente ya compartieron ustedes algo de su testimonio, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, las misiones están en el corazón de Dios y las misiones no paran. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, este versículo 11 nos habla de que las misiones cosecharán alcanzando a los no salvos. ¿Por qué? Por medio de, primero, un compromiso de fe y lo segundo, un compromiso global. Versículo 12, mire lo que dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahora, otra vez, el apóstol Pablo nos está diciendo que con esa expresión no hay diferencia, que no importa la condición de la raza, de la cultura, de las personas. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Yo he escuchado testimonios de misioneros de nuestro país y fuera de nuestro país. Es decir, que nosotros no los conocemos. Y me viene uno a la memoria impresionante, hermano, impresionante.
ya que estamos en esta lucha frontal con la ideología de género, si alguno ve a una persona que ha optado por cambio de sexo en su vida, tal vez tú digas, ya, ¿qué le voy a predicar? ¿De qué le voy a hablar? Si ya tomó una decisión radical con su cuerpo, ¿no? Tal vez no te animes a predicarle el evangelio. Pero tengo el testimonio de hace un par de meses de una persona que escuchó el evangelio, que había hecho todo un cambio radical. Hombre convertido en mujer. Le voy a decir en resumen, no lo voy a contar todo. Conoció al Señor como su Salvador personal. Tomó la decisión radical de volver a su propia identidad y a su propio género y a su propia sexualidad. Cambió todo su aspecto. Estaba la foto, una mujer, y otra foto, nuevamente como hombre. ¿Eso no le parece maravilloso y milagroso el poder del evangelio? Es más, se atrevió a hacerse una operación reconstructiva. Imposible, por supuesto, de recuperar todas las funciones, pero él no estaba conforme con quedar con una parte de su cuerpo no completa. Y se hizo la otra operación. Ese es el milagro del evangelio, el poder del evangelio. Como dice Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Usted lo cree o no? Amén. No hay diferencia, dice aquí el texto del versículo 12, ni en su condición física ni en su condición espiritual. ¿Sabe que en el mundo antiguo, el tiempo de Pablo, el mundo se dividía entre judíos y no judíos? El judío era instruido en la ley, los rituales, las ceremonias de la Torá, etc. Pero aún un judío moralmente y espiritualmente convertido al judaísmo, en el tiempo de Pablo y aún en este tiempo, necesitaría creer en el Señor Jesús para ser salvo. ¿Sí o no? Por más fiel que sea su religión, necesita conocer la salvación y confesar a Jesús como su Salvador personal. Amén. Ahora, en el tiempo de Pablo, la diferencia estaba con los gentiles o los griegos de la cultura de aquel tiempo, que estaban habituados a la idolatría, a una vida de placer, del sexo, de la bebida. Pero si ellos se convertían al evangelio, igualmente tenían que confesar a Jesús, creer en Jesús como su Señor y su Salvador personal. Así era el mundo antiguo. Por eso cuando dice aquí, no hay diferencia, en aquel tiempo, el mundo se dividía en dos. En este tiempo se divide, hermano, en muchísimas expresiones, filosofías, creencias de la gente. Pero aún tengan la creencia que tengan, la confesión que tengan, necesitan la salvación en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que tenemos que llegar a compartir y esperar que ellos respondan. Entonces, cuando pensamos en este versículo 12, el versículo 12 que nos dice que no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿En dónde está la diferencia o dónde está la recompensa? Pues que el Señor murió en la cruz del Calvario para cualquier hombre, mujer de cultura o raza diferente que solamente tenga la necesidad de confesar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y esa es la tarea del misionero y esa es la tarea de la iglesia, que sigamos compartiendo el mensaje del Señor hasta lo último de nuestra tierra. Les doy un dato como iglesia. Usted sabe que la parte menos evangelizada del país, ¿cuál es? De nuestro Perú. Con menos iglesias, menos pastores, menos evangelísticas. ¿Sabe cuál es? La selva, la sierra. ¿Sabe? La parte menos evangelizada donde se necesitan misioneros. Y yo digo, quechua hablantes, es en la parte sur de nuestro país. De Ayacucho hasta Puno. Pueblos y ciudades sin un testimonio cristiano, fiel y firme a las Escrituras. Iglesias poquísimas y a veces con mal testimonio. Necesitamos misioneros en el sur de nuestro país. Yo vengo pidiendo esto, hermano, hace años. Esto que les acabo de decir, lo vengo repitiendo desde el año 2015. He ido a varias regiones del país, Huánuco y la selva, buscando pastores que quieran ir al sur del país, misioneros. He ido a seminarios, a hablarle a los seminaristas. El Señor quiere misioneros que vayan a esas zonas del país. Escríbame, llámeme a mi celular. ¿Cuántos han respondido? La mies es mucha, los obreros pocos, dice el Señor. Y esta promesa del Señor me da esperanza, porque el Señor no hace diferencia. Tal vez porque he vivido en parte del sur, una parte de mi vida, soy más consciente de la necesidad de enviar misioneros al sur de nuestro país y sostener esos misioneros y hacer trabajo especial en el sur de nuestro país. ¿Sí? Por supuesto, podría hablarles también de naciones donde se necesita misioneros, pero avancemos, porque no sé hasta qué hora me van a permitir hablar. Eso sí no me han dicho. ¿Alguien me da un dato? Sigo adelante. Segundo lugar, les hablaba de un compromiso global, versículo 12. Y aquí quiero introducir un tercer concepto, un compromiso reconciliador. ¿Por qué? Uno de los temas centrales en la Biblia es la reconciliación. La reconciliación básicamente sostenida en ese encuentro con Dios, donde el Señor cambia radicalmente mi vida. Esa reconciliación que produce un efecto interior en mí que me hace en Cristo una nueva persona, una nueva criatura, una hechura nueva, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El instrumento para llevar el mensaje de reconciliación es la iglesia del Señor. Son los misioneros que son enviados a predicar el evangelio a esa población o gente que no conoce al Señor. 2 Corintios 5:18 dice:
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Note lo que dice el texto bíblico, a través de Cristo. Y anote esto en su Biblia. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra vez, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios dándonos el ministerio de la reconciliación. Dios confiaba en sus siervos, apóstoles, creyentes, hijos de Dios, que asuman este ministerio de la reconciliación. ¿Quién más, hermano, que los misioneros? ¿Quién más que los creyentes de una iglesia sigan portando la bandera de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación? Es más, en el versículo 19, note lo que dice. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, que a nosotros nos encargó otra vez el mensaje de la reconciliación. Hermanos queridos, no podemos escapar a este encargo. Somos alianza cristiana y misionera. Y lo misionero de nuestro encargo tiene que ver con este mensaje de reconciliación. Y ahí dice, versículo 18 y versículo 19, cuando algo se repite en la Biblia, entonces esto tiene que ver con la tarea misionera. Dice, les dio el ministerio de la reconciliación. Les dio el mensaje de la reconciliación 2 veces. No podemos escapar a esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, usted sabe que el mundo que nos rodea, nuestra sociedad, nuestro vecino, nuestro familiar, tiene una relación rota con Dios, quebrada con Dios, separado de Dios, porque no conoce al Señor como su Salvador personal. ¿Cierto o no? Y el Señor nos ha encargado este mensaje y este ministerio de reconciliación. Y aquí hay 3 tareas misioneras en este pasaje de 2 Corintios. Número 1, el ministerio de la reconciliación. Versículo 18. Segundo, el mensaje de la reconciliación. Versículo 19. Y también para llevar este mensaje a este mundo moribundo que yo llamo el ruego de la reconciliación. Tercera tarea. Por eso dice versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mi hermano querido, esta verdad es tan profunda que tenemos que asumir, creer, confiar en el Señor, que nuestra tarea de predicación del Evangelio no termina aquí. Esta es una parte del encargo del Señor, me refiero, no solamente es San Juan de Miraflores, esto es Jerusalén, pero falta Judea, falta Samaria, falta lo último de la tierra. Mientras hacemos aquí el trabajo de predicación del Evangelio, también debemos hacerlo en otras partes de la ciudad y del mundo y del interior del país y hasta donde el Señor nos permita llegar. Amén. El mundo necesita reconciliarse con Dios. ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones para cosechar lo que nos está prometiendo aquí el versículo 11 y 12? ¿Cómo es que nosotros no seremos avergonzados? Si el Señor es el mismo Señor de todos, entonces, motivación número 1, para que las misiones estén en el corazón nuestro. Motivación número 1, la motivación por la gloria de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, sabemos que esto es agradable y perfecto. Amén. Agradable y perfecto en la voluntad de Dios. Y creo que la gloria del Señor es un propósito supremo
para seguir extendiendo las misiones, para seguir ofrendando para las misiones, para seguir saliendo por las misiones, seguir evangelizando por las misiones, porque buscamos hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso dice 1 Corintios 10:31. El Salmo 96, versículo 1, especialmente al 9, versículo 3 dice, escúcheme este. Seguramente usted lo tiene marcado en su Biblia, y si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo. Dice Salmo 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. El versículo 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina. Me pregunto y te pregunto, cuando tú piensas en misiones, participas de misiones, aprendes de misiones, ¿estás pensando en darle gloria a Dios? Pastor, ¿estás pensando en darle gloria a Dios? Líder, ¿estás pensando en darle gloria a Dios? La gran motivación de nuestro corazón para la obra misionera es darle gloria al Señor. Amén. La segunda recompensa que viene presentando al Señor de todos es la compasión por los perdidos. Usted sabe que el amor del Señor se manifestó con su entrega total por nosotros, derramando su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre, ¿no? Usted lo encuentra en varios pasajes de la Biblia, Filipenses 2 o Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero una frase corta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mire, qué más grande compasión y ejemplo del mismo Jesús por nosotros. La pregunta es, ¿tienes compasión por los no salvos? ¿Tienes compasión por aquellos que no conocen al Señor? ¿Tienes compasión por aquellos que están rotos en su vida emocional, espiritual y no conocen al Señor? Realmente, una de las frases que me recuerda el corazón misionero de Jesús es este pasaje de Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban bien, estaban felices, se iban al mall, porque se iban a la fiesta, comían rico el fin de semana. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y creo que cuando nosotros somos movidos a hacer las misiones por la gloria de Dios, por compasión a los perdidos, a los no salvos, aquellos que no conocen al Señor, nos damos cuenta, mi hermano, que esto es lo que Dios nos ha encargado. Tercer lugar, ¿cómo es que nosotros vamos a cosechar y recibir la recompensa de no ser avergonzados? Bueno, compartiendo nuestra misión. Este pasaje es recontra súper conocido, algunos lo saben de memoria. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿no? ¿Alguno lo sabe o no? Somos pueblo, nación, pueblo para proclamar. Usted lo conoce. La cosa es que tenemos que hacerlo. Seguir proclamando las virtudes de aquel que nos amó y murió para rescatarnos. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como iglesia misionera no podemos dejar de compartir esta verdad, no podemos dejar de anunciar esta verdad. ¿Y sabe por qué? Porque la recompensa va a venir, va a llegar. Y hay cosas que puedo decir que le gustan a los pastores, pero esa recompensa también es para cualquier creyente. Dice el texto bíblico de versículo 12 de Romanos,
Es rico para con todos los que le invocan. Aquel que invoca al Señor debe tener conciencia plena que el Señor es rico para con todos los que le invocan. ¿Sabe que estudié esa palabrita rico? Tiene una palabra griega plutón, que significa rico o abundante, en plenitud. Así que cuando uno invoca el nombre del Señor, de hecho, ya tiene la seguridad que el Señor va a proveer, va a recompensar, va a dar. El Señor va a hacer cosas extraordinarias y maravillosas en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer para recoger esa bendición o esa recompensa? Bueno, tenemos que responder a la urgencia de la salvación. Te pregunto, mi hermano, ¿cómo vas a responder tú a la urgencia, a la necesidad de salvación en nuestro país? ¿Te vas a disponer a ir, a salir al campo misionero? ¿Vas a salir a predicar el evangelio? ¿Vas a ofrendar para las misiones? ¿Vas a orar por los misioneros? ¿Sabes? La necesidad de salvación es urgente y necesitamos compartir el evangelio. Segundo, tenemos que responder a la necesidad de oración. ¿Sabes que los misioneros tienen luchas espirituales? ¿Sí? Lo que Pablo dice ahí en Efesios 6, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Yo les puedo dar testimonio propio. Pastor José Luis es arequipeño. ¿No, pastor? La República Independiente de Arequipa. He sido pastor ahí 6 años, pero donde he tenido verdaderas batallas y luchas espirituales contra huestes de maldad ha sido en Arequipa. Como yo era un extraño para esos demonios, entonces me molestaban a mí. Entonces, como pastor era de ahí, entonces, muchacho, sigue acá, esta es tu tierra. Pero yo he vivido luchas espirituales y sé que lo que les estoy diciendo es que nuestros misioneros necesitan que oremos por ellos seriamente, que los respaldemos en oración. Como diría Pablo en su compromiso de oración, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración por Israel es que sean salvos. Romanos 10:1. Al punto que el compromiso de Pablo dice, si no, yo sea anatema. Es tremendo, ¿no? En los versículos siguientes del capítulo 10, los primeros versículos, Pablo dice, yo estoy dispuesto a morir por mi pueblo Israel, un compromiso total. ¿Y qué pide por ese pueblo? El deseo de que su vida sea una vida de oración por ellos. Número 3, si queremos ver resultados, recompensas de nuestro trabajo misionero, es que tenemos que responder con crecimiento espiritual y también con la extensión del reino. ¿Cómo se ve eso? Vidas transformadas, nuevas congregaciones, se está discipulando gente, estamos causando un impacto en la sociedad, se hace también el trabajo de la extensión del reino de los cielos, etc. En este momento yo estoy estudiando, solo para darles una pequeña ilustración, la vida misionera de Alberto Benjamín Simpson. Muchos de los materiales están en inglés, pero estoy buscando amigos que tengan materiales de él en español para no romperme el seso. Pero qué vida, hermanos, y qué corazón misionero de don Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza. Qué inspiración. De verdad, él tenía un corazón compasivo por las naciones. Eso de que abrazó el mundo y oró por el mundo no es una anécdota pasajera.
realmente se nota en su vida que Él amaba a los perdidos y al mundo y quería que el reino se extendiera hacia ellos. Así que cuando nos tomemos fotos con los misioneros, no pensemos solamente en el recuerdo de esa foto, sino que tenemos un compromiso con ellos de orar por sus vidas, orar por sus ministerios, sostenerles en oración, como también económicamente, para que su ministerio sea un ministerio fructífero en las manos del Señor. Amén. Cada uno de los misioneros va a representar una comunidad o va a representar un lugar, y que sea Dios en que su gracia nos ayude a ser parte de esa extensión misionera. Amén. Oramos. Padre, gracias por darnos esta noche para reflexionar, Señor, en el fruto y la recompensa que tiene, Señor, servirte a ti como iglesia en las misiones. Sabes, Padre, que en nuestro sentir, en nuestro corazón, es llegar a las comunidades, pueblos, naciones, remotas, si fuera el caso, lejanas, si fuera el caso, con el gran propósito de glorificarte y de presentar a Jesucristo con el ministerio de la reconciliación. Señor, queremos rogarte que esta noche no sea una noche cualquiera para mis hermanos, sino que sea una noche en que recuerden el gran mensaje que nos dejó el Señor Jesús para que el mundo se reconcilie contigo. Haz crecer en nuestro corazón el amor por las misiones. Haz crecer en nuestro corazón el amor por las almas que no te conocen. Y haznos crecer, Señor, en nuestro esfuerzo, Señor, en nuestro corazón de seguirte sirviendo en las misiones. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Las misiones están en el corazón de Dios? Espero que también esté en tu corazón. En tu corazón. Que tú lleves aquí no solo un corazón que late, sino un corazón misionero.